Buenas noches, mi nombre es Héctor David Roncancio, estudiante de la UNAD, cursando el curso de software para ingeniería, el cual consiste en desarrollar la segunda práctica, que consiste en realizar un programa en MATLAB o Scilab donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador debe definir 3 niveles de amplitud audible: bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas debe reproducir una frase en el orden en que el usuario lo indique y graficar su resultado. Bueno, para este programa entonces yo creé una variable donde se va a almacenar esa palabra, las tres amplitudes audibles, donde la llamé mensaje, que sería la entrada del programa, donde nos va a mostrar en pantalla: presione 1 para iniciar primera grabación. Si el mensaje es igual a 1, o sea, cuando el usuario prima 1, va a comenzar a grabar. ¿Y dónde se va a grabar eso? Entonces va a quedar grabado en graba 1, que sería la variable donde va a quedar almacenado los 5 segundos que el usuario va a grabar. Donde audio record es una función para que comience a dar inicio a la grabación a 9600 con un canal 2, donde va a mostrar en pantalla: inicia grabación 1, grabe su voz durante 5 segundos. Eso lo va a mostrar en pantalla apenas se presione en la tecla número 1. Y acá pues va a comenzar a hacer su grabación durante 5 segundos, y al finalizar pues va a decir fin de la grabación 1. En la grabación 2 va a ser igual, donde se va a almacenar la voz, la grabación número 2 en graba 2, donde audio recorder va a ser a una frecuencia 22050 a un canal 1, donde esta significa 22050 significa que sería una frecuencia media, y pues mostraría en pantalla: inicia grabación 2, grabe su voz durante 5 segundos, lo mostraría en pantalla. Por último, cuando termine pues va a decir fin de la grabación 2. Para la grabación 3 lo mismo como los anteriores, entonces se va a manejar a 8000 Hz con 2 canales, donde va a iniciar, donde en pantalla va a mostrar inicia grabación 3, grabe su voz durante 5 segundos, y al finalizar pues va a decir fin de la grabación 3. Luego de haber hecho esto, entonces va a haber una espera de 5 segundos y va a reproducir la primera grabación. Espera 5 segundos y va a reproducir la segunda grabación. Espera 5 segundos y va a reproducir la tercera grabación. Dando una espera de 5 segundos, pues se va a representar las gráficas. Pero pues para ello entonces se creó otra variable donde se extrajo la información para ser graficada, que sería get audio data de la grabación 1, audio 2, donde se extrajo esa información para la grabación 2, y lo mismo para la 3. Para graficar pues utilizó utiliza plot, que sería la función para que muestre la gráfica, donde acá estamos. Bueno, pues acá como se utilizó su plot, nos indica que van a ser 3 gráficas que nos va a mostrar, y pues esta es la ubicación de la forma de que van a quedar ubicados las gráficas. Entonces plot va a graficar del audio 1, o sea lo que se extrajo, y con un título que diga audio 1. Lo mismo para la 2 y para la 3. Ahora pues vamos a probar el programa, donde vamos a observar el funcionamiento. Cabe aclarar que para reproducir, no sé si se escuche muy bien cuando sea alto, medio y bajo, pero pues lo haré de la mejor manera posible. Entonces le vamos a dar reproducir. Entonces acá nos dice presione 1 para iniciar su primera grabación. Entonces, como lo decíamos, el usuario oprime 1 y comienza a grabar. Entonces, primera grabación de software para ingeniería. Segunda grabación para software de ingeniería. Tercera grabación para software de ingeniería.
Listo, entonces acá ya finalizaron las 3 grabaciones, nos va a reproducir ahora y comienza a grabar. Entonces, primera grabación de software de ingeniería, segunda grabación para software de ingeniería, tercera grabación para software de ingeniería. Como podemos observar acá, pues nos muestra las 3 grabaciones, las gráficas de las 3 grabaciones, donde la primera, audio 1, era la que era a alta amplitud, la audio 2 de media amplitud y la audio 3 de baja amplitud. Bueno, eso era todo de este programa. Ahora pues pasemos al siguiente problema, donde dice: realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida del amplificador, señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un nivel de C definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Bueno, para este programa entonces yo definí 3 variables donde vamos a ingresar pues el valor de C, la ganancia y el desfase. Entonces en DC pues se van a introducir el valor de voltaje, que en el momento de que el usuario vea en pantalla, digite el valor de voltaje, pues se va a ingresar el voltaje. Lo mismo para la ganancia y lo mismo para el desfase. Bueno, se utiliza otra variable que es T, donde es la posición en la gráfica desde donde va a ir, desde menos 2pi con una secuencia de 0.01 hasta 2pi. Ese es el momento de la graficación. Tenemos el ruido, que va a ser en el sentido de la tercera gráfica, donde se va a manejar acá, se va a multiplicar a varios valores distintos para que haga una señal de ruido. Y pues acá se tomaron, bueno, unas variables para pues hacer las características de la amplificación, donde decimos que DC, o sea el valor ingresado, va a ser restado con el de la ganancia. Eso va a ser DC. Y pues vamos a tener 6 variables, donde Y es igual a seno, para que nos muestre la señal en seno con las características que habíamos tomado de T. Y1 va a guardar el valor de la ganancia por el seno de T. Y2 es igual a DC, o sea el valor de entrada de voltaje, más Y1, que sería la ganancia por el seno. Y22 es igual a DC, donde decimos que es el valor de entrada por la multiplicación de 0 por las características de T. Y Y3 es igual a Y1 más ruido, que significa la señal, bueno, donde nos va a mostrar la ganancia respecto con el ruido. Y la Y4 sería la ganancia multiplicado por el seno con el desfase. Entonces acá ya nos va a mostrar el subplot, donde vamos a utilizar las gráficas, y pues el 2,2,1 son las posiciones donde van a quedar ubicadas las 4 gráficas, donde esta primera gráfica nos va a graficar Y con Y1, que significa la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, donde el legend es una función donde nos va a mostrar la señal de entrada y la señal de salida. Grid es la función para que nos muestre como una cuadrícula por donde se va a graficar. Lo mismo pues para la segunda gráfica, donde decimos que Y1 con Y2 y Y22,
donde nos va a mostrar la señal de la salida versus la señal de salida más el nivel de C, y nos va a mostrar la señal de salida versus la señal de salida más de C con su grilla, o sea con su cuadrícula. Lo mismo para la tercera gráfica, entonces nos va a graficar Y1 con Y3, que Y1 significa la señal de salida, con Y3 que sería el ruido. Lo mismo sería, entonces nos mostraría señal salida más ruido. Y para la última gráfica, entonces se utilizó Y1 más Y4, que Y1 sería la señal de entrada versus el desfase que sería Y4. Ese de Y1, Y2, Y3, Y4 y Y22 fueron los cálculos que se hicieron para hallar el desfase, la señal de entrada, la señal de salida, el ruido y el DC agregado. Entonces vamos a poner en ejecución el programa, donde vamos a ver el funcionamiento. Entonces, en primer caso nos dice digita el valor de voltaje en DC. Entonces vamos a tomar un valor de voltaje de DC en 2 voltios, por decirlo así. Digita el valor de la ganancia, entonces tuvo una ganancia de 5. Digita el valor del desfase, vamos a tener un desfase de 4. Entonces esperamos un momentico y nos va a mostrar la señal. Entonces acá, como podemos ver, entonces nos muestra la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador, donde la señal de entrada con la señal de salida del amplificador, donde acá se le agregó, bueno, en la segunda, la señal de salida versus la señal de salida más un DC. Entonces vemos la señal de salida respecto al valor DC agregado, y acá podemos ver la señal de salida versus ruido blanco. Entonces donde la señal de salida tiene un ruido blanco y la señal de entrada versus el desfase. Entonces acá podemos observar que tiene un desfase de 3 grados, de 4 grados, como lo habíamos planteado. Y pues lo que les decía sobre legend significa esta función, donde nos muestra las características y las líneas que corresponde a su gráfica. Bueno, esto era todo. Gracias y bueno, espero que les haya gustado. Feliz noche.